Muy buenos días a todos. Soy el licenciado Joe Fass, de la firma Edge Legal. Edge Legal es una firma con sobre 20 abogados y personal de apoyo en sus dos oficinas en San Juan y en Mayagüez. En Edge, nuestros abogados pueden atender una amplia gama de temas legales, desde derecho corporativo, derecho laboral, litigios civiles, litigios comerciales, quiebras, inmigración, derecho ambiental, permisos, mala práctica médica, derecho de salud, servicios financieros y seguros, entre otros. A nombre de todos mis compañeros de Edge Legal y a la Cámara de Comercio del Sur, a quien agradecemos por su gentil invitación para establecer esta importante alianza, le damos la más cordial bienvenida a este webinar. Estamos sumamente complacidos y muy felices con el hecho de que a través de esta serie de webinars hemos logrado acceder y ayudar a sobre 2,000 personas, incluyendo en el webinar de hoy. Y hemos podido ayudar a muchas personas y muchas empresas que nos han honrado y brindado su tiempo y su confianza. En este seminario virtual estaremos dialogando sobre cómo lograr que se perdone su préstamo PPP. Es un tema de enorme interés para todos en estos momentos. Tenemos en la mañana de hoy el privilegio de contar con dos recursos extraordinarios. Contamos con el licenciado Eliseo Roques, Managing Shareholder de Edge Legal, y con el CPA Cristian Vera, socio administrador de la firma Rodríguez Rivera y Toro. Reconocemos que este es un tema muy abarcador, por lo que atenderemos los puntos más importantes y críticos de la ley, y sabemos que se trata de situaciones muy particulares, muy individuales, que muy bien pueden requerir una consulta individualizada. Hemos también reservado, por esa misma razón, un tiempo para que nuestros presentadores contesten sus preguntas y sus dudas antes de que finalice el webinar. Siendo ese el caso, le exhortamos a escribir sus preguntas y sus dudas a través de esta misma plataforma, donde encontrarán donde dice Questions and Answers. Nuestros recursos harán el mayor esfuerzo para contestar todas sus preguntas dentro de las limitaciones del tiempo. Todas las preguntas escritas recibidas serán contestadas en la medida que el tiempo nos lo permita. Reconocemos que el tiempo es limitado y que atenderlo podría requerir un diálogo más detallado. Por eso también les comparto nuestra información contacto de Edge Legal. Nuestro teléfono, el 787-522-2000. Nuestro email, info@edgelegalpr.com, y los exhortamos a que visiten nuestro website, edgelegalpr.com. Les invito también a seguirnos bajo Edge Legal en las redes sociales, en LinkedIn, Facebook y en Instagram, donde podrán encontrar información muy importante, detallada y actualizada de este y otros temas para su empresa y su operación comercial. Sin mayores preámbulos, es para mí un privilegio dejarlo con el licenciado Eliseo Roques de Edge Legal para iniciar la presentación de este importante tema. Por favor, licenciado Roques. Muchas gracias, Joe, y muy buenos días a ti, a Cristian y a todas las personas que nos están acompañando durante la mañana de hoy para discutir un tema de gran importancia. Presumo que todos los que están aquí presentes ya han recibido o quieren obtener orientación cómo lograr ahora que se perdone ese préstamo PPP luego de haber recibido ese desembolso por parte de la institución financiera. Sin embargo, tenemos buenas noticias. Esta ley fue enmendada la semana pasada y con mayor flexibilidad a el uso de esta ley. Pero veamos entonces, vamos a discutir de dónde surge todo este programa. Surge como parte, ustedes saben, de la crisis creada global
del COVID-19, el pasado 27 de marzo del 2020, el presidente Donald Trump convirtió en ley el paquete de estímulo federal más grande en la historia y más costoso en la historia de los Estados Unidos, con un costo de sobre 2 trillones de dólares. Esta ley federal, como ustedes saben, ha provisto un rescate federal a los negocios de manera financiera mediante la creación y la expansión de programas ya existentes bajo el SBA o el Small Business Administration, como lo es el Payment Protection Program. En 2 rondas, el Congreso ya ha aprobado en exceso de 659 mil millones de dólares. Solo a manera de ejemplo, en Puerto Rico, ya 32.603 individuos o corporaciones elegibles ya han sido recipientes de este préstamo. Y al presente, al 6 de junio, ya el Tesoro Federal ha indicado que ha desembolsado 1.732 billones de dólares solo en la jurisdicción de Puerto Rico. Ahora bien, esta ley sufrió una enmienda y una enmienda muy importante y se conoce como el Payment Protection Program Flexibility Act del 2020. Esto fue una iniciativa bipartita que surge en la Cámara que pretendía extender, flexibilizar este programa de suerte que los recipientes que recibieron ese desembolso pudieran utilizarlo plenamente. En esencia, haciendo más fácil o menos onerosas las condiciones de su perdón. Ustedes recordarán, aquellos que ya han recibido el préstamo, y vamos a discutir las condiciones propias bajo el programa previo a esta ley, porque todavía es importante para la discusión que quiero tener con ustedes durante la mañana de hoy. Y flexibiliza esos requisitos y los baja los costos de nómina, aumenta los costos no atribuibles a la nómina, entre otras. Extiende el periodo de la madurez del préstamo para aquellos que se aprueben después de determinada fecha. Pero aquí quiero hacer un breve paréntesis porque es importante, antes de entrar en la discusión gruesa de este tema, que ustedes sepan que luego de que se aprueba esta nueva ley, se creó un poco de incertidumbre porque hubo un consenso generalizado en que el Congreso había impuesto una tranquilla o un límite que le impedía obtener el perdón a aquellas empresas o individuos que no gastaran el mínimo de 60% en costos de nómina. Y traigo a colación esta declaración conjunta que se realizó este pasado lunes por parte del secretario del Departamento de Tesoro Federal y la administradora del SBA, a los efectos que aclara la elegibilidad de la condonación. ¿Y por qué esto es importante? Porque lo que se entendía que el Congreso había pretendido, que era limitar, que si usted no gastaba o gastaba menos del límite, pues entonces usted esa porción no iba a ser elegible. Y lo que sugiere es que no, todo lo contrario, que si gasta menos de esos límites, pues se va a hacer a prorrata. De suerte que todavía va a lograr el perdón en una gran cantidad de su préstamo, si no es el 100%. O sea, quería darle ese telón de fondo de la parte de los recientes avances legislativos y esta nueva ley que, de nuevo, flexibiliza enormemente el programa, como vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a discutir un poco qué es lo que pretendía este préstamo a muy grandes rasgos, porque tengo entendido que muchos de ustedes, de los cientos de personas que se han unido durante la mañana de hoy, ya son recipientes de este préstamo. Y beneficia a aquellos que todavía están considerando, porque tendrían hasta junio 30 para solicitar el préstamo, claro, sujeto a la disponibilidad de fondos. Pero vamos en detalle. ¿Qué es el PPP? El PPP, pues significa, es el Programa de Protección de Pagos y es una expansión, no es otra cosa que una expansión de un programa que ya existía por el SBA. El PPP es un préstamo de fondos
condonables, o sea, que son perdonables. Es decir, si usted logra cumplir con ciertos criterios o condiciones. En esencia, si usted obtiene ese préstamo, usted puede recibir o recibir, si no es que recibir ya, 250% de sus costos mensuales de nómina o los 2 meses y medio como cálculo, como base para usted lograr ese préstamo. Y lo tiene que gastar durante un periodo específico y vamos a discutir ahora cómo ese periodo se ha extendido mediante la ley que les hablaba anteriormente. También son elegibles para el cálculo del monto del préstamo en base para aquellos contratistas independientes, porque sé que hay muchos de ustedes que son contratistas independientes, y eso se basa en base a los salarios, las comisiones, los ingresos o las ganancias netas reportadas por usted en el año tributable precedente al corriente, entiéndase, el 2019. Este préstamo, como ustedes saben, ahora es condonable hasta por un periodo mayor de tiempo, ¿verdad? Por 24 semanas y otros gastos aprobados. Y los pagos restantes del préstamo se difieren de conformidad con arreglo a lo que les voy a explicar próximamente, porque ese término, ese deferral, ese diferimiento para usted realizar los pagos, también fue flexibilizado y le otorga a usted para pagar aquellas cantidades que no hayan sido perdonadas por su institución financiera en consulta con el SBA, un término mayor para entonces usted comenzar a realizar los pagos. Ustedes recordarán, aquellos que hayan ya recibido el préstamo, que originalmente ese préstamo los pagos estaban diferidos por un periodo de 6 meses. Tengo buenas noticias para ustedes. Ese periodo se ha extendido presumiblemente en exceso de 15 meses. Y vamos a entrar en detalle sobre ese particular también. Los fondos, como ustedes saben, son desembolsados por instituciones financieras aprobadas por el SBA. Y la lista de las instituciones de las que puede obtener ese préstamo incluye bancos, cooperativas de crédito o fintechs, ¿ok? Ahora bien, es importante, antes de entrar al próximo slide, que usted sepa que aquí hay 2 entidades que son vitales en esta ecuación. Usted, que es el deudor, y su institución financiera. La relación, el préstamo, es entre usted y el prestamista, entiéndase, la institución que le desembolsó el dinero, y usted recordará que usted firmó un pagaré o una obligación de cumplir con las cantidades que no sean condonables. Por eso es que hay que hablar de cuál es el préstamo y el proceso para su perdón, y eso yo creo que nos da la plataforma para comenzar a discutir ya la parte más técnica del proceso de condonación. En síntesis, este préstamo no es otra cosa que de esos pocos préstamos, por no decir yo creo que de ningunos préstamos, excepto posiblemente el que nos hacían nuestros padres, que sabían que no tenían ninguna posibilidad de recobro, que no requiere ni colateral ni garantía personal. ¿Ok? Puede ser condonado parcial o totalmente de usted cumplir con esos requisitos. Y eso no es otra cosa que decirle que quien tiene la llave de lograr el perdón absoluto de su préstamo es usted mismo. Este préstamo, como ustedes saben, no tiene una penalidad de prepago, o lo que se conoce como un prepayment penalty. De suerte que si su condición financiera mejora y usted quiere prepagar la porción no condonable cuando se le informe esa cantidad, y faltan muchos meses para eso, pues usted podría prepagar ese préstamo para evitar que se sigan acumulando intereses y usted pagar una cuantía mucho más reducida. Claro, este préstamo, como ustedes pueden apreciar, tiene una tasa de interés de 1% APR fijo y nadie en el mercado, absolutamente ninguna institución financiera, le haría disponible a usted ninguna cantidad de dinero a ese por ciento de interés. Aquellos que recibieron el préstamo en o antes del 5 de junio y se firmó el pagaré, pues el término de ese pagaré es de 2 años. Sin embargo, con la nueva ley,
aquellas personas que estaban ya sea en el pipeline o se les asigna el número de SBA con posterioridad a la firma de la ley, entiéndase, la semana pasada, el día 5 de junio, de ahí en adelante, todos esos préstamos que se le asigne número de SBA o que se desembolsen con posterioridad, entonces esos préstamos tendrían un término de 5 años. Es importante que aquellos de ustedes que todavía potencialmente estén en el proceso con su institución financiera, que validen esa información para que pueda resultar beneficiado de un término más largo para pagar este préstamo por 5 años versus los 2 que tienen aquellas personas que ya su préstamo fue desembolsado. Eso no es óbice, no es impedimento para que aquellas personas o aquellas empresas que lograron ya un desembolso no puedan pactar un término más extenso con su institución financiera. Es posible, pero en mi opinión, altamente improbable que eso ocurra a estas alturas del juego con el banco. Y finalmente, la institución financiera que le prestó el dinero tiene un periodo particular para que una vez se reciba esa solicitud, una solicitud de condonación, un periodo particular para revisarlo, ¿ok? Tienen 60 días para culminar esa revisión. Y a su vez, ellos tienen que enviar, el banco o la institución financiera que le prestó el dinero, tiene que remitírselo dentro de esos periodos de 60 días, remitírselo al SBA, a la Administración de Pequeños Negocios, para que ellos a su vez en 90 días pasen juicio sobre esa determinación de la institución financiera y le notifiquen al banco o a la institución la cantidad, si en efecto las cantidades condonables son las que ellos comentan, a las que concluyen, o si en efecto hay una deducción o una variación. Y desde ese momento, desde ese momento que a usted se le notifica cuánto de su préstamo ha sido condonado o no, es que entonces empieza el proceso a contar y a discurrir sobre el diferimiento de los pagos. Ahora, acuérdense que el banco, como le decía, que habían 2 entidades críticas aquí, usted y la institución financiera. Cada institución financiera va a tener su propia regla o su propia plataforma. La solicitud la pueden convertir en una plataforma electrónica, o sea que no necesariamente haya uniformidad. Va a haber uniformidad en lo que le solicitan, pero no necesariamente en cómo se ve. Y presumiblemente algunos bancos van a querer ser más rigurosos con la evaluación en este momento de las solicitudes de condonación. ¿Y por qué? Usted se pregunta, ¿pero por qué van a ser más rigurosos que para darme el dinero? Bueno, primero porque tiene consideraciones para los bancos en tanto y en cuanto aquellos bancos o instituciones que no logren la condonación o que aquellos préstamos sustancialmente no logren la condonación, pues les va a costar un poco más a los bancos en tanto y en cuanto no van a generar unos ingresos que dispone el reglamento. Pero es una cuestión entre el banco y el SBA, pero creo que es importante que usted sepa que yo creo que los bancos van a ser mucho más rigurosos ahora en el proceso de condonación porque van a tener evidentemente los ojos del SBA con un proceso de revisión más largo que el que los propios bancos van a documentar. Y para eso lo más importante, el primer consejo que les doy, además de estar pendiente a este vínculo que está en la parte de abajo de este link, ahí en ese link, una vez usted lo oprime, usted puede ir directamente a la página del Tesoro de los Estados Unidos y usted va a ir al área donde dice For Borrowers o Program Rules, ¿ok? Eso que dice las reglas del programa, ahí usted va a tener las preguntas y respuestas típicamente que son traídas a la atención del SBA, las reglas nuevas y aquí va a también estar publicada la nueva solicitud que evidentemente va a sufrir algunos cambios toda vez que los porcientos y la ley ha sido flexibilizada para beneficiar
a los recipientes de este préstamo. O sea que este website es muy útil y esta es la fuente. Y aquí es que van a estar publicadas todas las reglas. Y desde la inserción del programa se han publicado docenas de documentos, como ustedes pueden ver, todos los cuales ya nosotros hemos analizado para usted y estaremos discutiendo durante esta presentación. Usted tranquilo, porque durante esta hora de esta presentación, toda esta presentación se le va a compartir para que ustedes puedan hacer referencia a ella y puedan tener este enlace claramente. O sea que una vez finalizado el webinar, durante el día usted también va a recibir copia o un enlace que le va a proveer una copia gratuita de este documento que estamos discutiendo. O sea que lo más importante, le dije, era documente. Todo gasto de nómina o no relacionados a nómina, como vamos a ver más adelante, tienen que ser documentados. Y ustedes me preguntarán, ¿pero por qué lo tengo que documentar todo? Bueno, porque el banco le va a pedir a usted evidencia. Y si usted no la tiene, ¿qué va a pasar? Que va a resultar en un proceso mayor, una exposición mayor de préstamo. Si usted no puede justificar ciertos gastos, pues el banco presumiblemente no lo va a considerar elegible y no lo va a incluir en la solicitud de condonación. Pero ¿cuál es la regla general ahora nueva después de la ley? Ustedes preguntarán. Ustedes recordarán que la ley anterior era 75-25, que no es otra cosa que al menos 60% en gastos de nómina y que hasta un 40% del desembolso tiene que ser incurrido en hasta un máximo de gastos no relacionados a la nómina. ¿Y por qué? Bueno, porque este es un programa que se tramita para beneficiar y proteger a sus empleados. Hay otros programas que benefician a la empresa, como es el Economic Injury Disaster Loan, también del SBA, que presumiblemente muchos de los que están participando hoy con nosotros hayan recibido. Entonces, recordarán que antes la regla era 75-25 y ahora eso se extiende, se flexibiliza a 60-40. Por lo tanto, usted va a poder cargar más gastos, ¿verdad?, de los elegibles y le permite jugar, manipular de la forma más correcta posible, más flexibilidad con sus gastos de nómina. ¿Y por qué se hizo esto? Bueno, porque el Congreso entendió que para aquellas personas que estaban empezando operaciones ahora, se le iba a hacer sumamente difícil gastar el 75%, llegar hasta el 75% de nómina en un periodo tan limitado, y por eso es que han extendido el periodo de cobertura y vamos a hablar qué significa eso más adelante. Pero la pregunta principal que nos hacen para empresas y para contratistas independientes es ¿cuáles son esos costos de nómina que son elegibles? Los costos de nómina y la reglamentación federal que ha sido ya promulgada o emitida por el gobierno federal es muy clara en cuanto a qué se considera costo de nómina. Estamos hablando ahora estrictamente para las empresas. Vamos a hablar más adelante para los contratistas independientes. Significa la compensación a los empleados en forma de salario, comisiones o compensaciones similares, propinas en efectivo o su equivalente, según los registros de propinas del patrono, ¿verdad? O en ausencia de dicho registro, una estimación razonable que sea documentada por volumen de ventas, etcétera, y de buena fe realizada de buena fe para el patrono para esos efectos. El pago por vacaciones, licencias familiares, médicas o enfermedades, bonos bajo unas circunstancias muy particulares, pago por separación o severance payments, o los bonos o los pagos que usted realizó durante el periodo que los empleados estaban, no empleados que despidieron, pero que estaban cesanteados, lo que se conoce en inglés como un furlough. Esas compensaciones también dentro del periodo de cobertura, claro está, también serían elegibles. Claro, y los pagos
por los severance también por despido. La aportación patronal, ¿ok? Al seguro de salud de su empleado o la aportación patronal a planes cualificados o de retiro, mejor conocidos como los 401ks. Y también el pago de impuestos estatales y locales sobre la remuneración de los empleados. Es importante señalar esto, porque hay mucha confusión. Cuando nosotros hablamos de estatales y locales, evidentemente estamos excluyendo los impuestos federales, y eso incluye Medicare, FICA, etc. Aquí lo que estamos hablando es de desempleo, presumible fondo del seguro del Estado, SUTA, etc. O sea, ese es el tipo de impuestos que serían elegibles. Ahora bien, ustedes me preguntan, bueno, pero yo soy contratista independiente, esto no necesariamente me aplica. Pues, ¿qué me aplica a mí? Como el proceso es algo distinto. Como usted es contratista independiente o propietario único, usted rinde una planilla como dueño de negocio o como contratista independiente, y esa planilla a su vez tiene unos anejos. Pues en la ley, de la manera que se configura, es que hace un cap, un tope de $100,000. Y ese $100,000, entonces lo único que usted va a poder deducir es la cantidad menor del 15.38% o el equivalente de 8 semanas del año, en síntesis. Si usted se ganaba $100,000, si su ingreso neto o su ganancia neta fue $100,000 de forma agregada, y esto es importante señalarlo, que tiene que ver de naturaleza agregada. ¿Por qué? Porque en la misma planilla usted presumiblemente puede tener ingresos de otras corporaciones de las que también es dueño. O sea que eso es bien importante señalarlo. No es que pueda tomar este tope aquí, cargarlo al 60% y darse un bono extraordinario de $100,000 de la otra compañía. Eso no va a funcionar y es contrario a derecho. ¿Ok? O sea que en esencia, la ley lo que le permite es hacer algo bien sencillo. Usted hace el cómputo. Lo que se ganó, lo divide entre 8 semanas, ¿ok? Su ingreso neto del 2019, lo divide entre 8, ¿verdad? Lo divide entre 52 y lo multiplica por 8. ¿Entiendes? Esas 8 semanas de las 52 del año. Y eso automáticamente, el 100% de ese número es deducible. Y eso es lo que se conoce como el Owner Compensation Replacement, el reemplazo de la compensación del dueño. Ahora bien, para efectos de self-employed, entiéndase, aquellos que no son dueños y empleados no van a ser elegibles los costos de la prima de seguro médico o aportaciones a su plan de retiro individual. ¿Okay? Y es importante que sepan que estos números tienen que ser basados en la planilla del 2019, y cuando digo de forma agregada, lo que quiero significar nuevamente es que se ve como el conjunto, no solo del recipiente, que puede ser una compañía, sino potencialmente de aquellas compañías de las que usted devengue ingreso además. Y eso pues tiene unas consideraciones contributivas que yo creo que, Cristian, yo creo que este es un buen momento para que tú hagas una breve intervención para explicarles a las personas que están participando cómo es que tenemos que atender este tema para efectos de los self-employed y qué es lo que hay que mirar en cuanto a la planilla del 2019 para hacer ese cómputo. Sí, gracias, licenciado Roque. Y es importante traer la consideración, porque hemos recibido esa pregunta de muchos contribuyentes. Es importante establecer que, como parte de la reforma contributiva, muchos self-employed o contratistas independientes, OEM, pueden elegir lo que se conoce como la contribución opcional. La contribución opcional no es otra cosa que pagan por el gross y no necesariamente por el net income. Es importante que esas personas, aunque elijan el cómputo opcional, detallen todos sus gastos propiamente en su anejo de negocio, en su anejo OEM de servicios profesionales, y a su vez
y a su vez eso sea una comparativa con su planilla de seguro social, la de 40 PR que todo empleado por cuenta propia tiene que llenar. Así que es una pregunta que hemos recibido: si usted elige el cómputo, la contribución opcional en la planilla 2019, tiene que detallar aún así los gastos en su anejo M, primero, para tener la evidencia de todos los gastos que tuvo; segundo, para poder determinar un net income, que es el que va a ser el potencial número del cómputo a ser computado para el perdón; y número 3, para que tenga una información consona en su planilla federal del Seguro Social. Y una pregunta que han hecho muchos contribuyentes y queríamos aclararla en este momento. Gracias. Pero claro, Cristian, ¿verdad? Que, o sea, el hecho de que lo hayan incluido en su anejo M y lo hayan incluido no significa que porque usted lo incluyó el costo va a ser elegible. Aquello que estamos hablando de los costos, ¿verdad? De los costos de no nómina. No necesariamente por descripción, todo aquello que incluyó va a ser elegible para efectos del préstamo, ¿correcto? No, exactamente. No todo lo que incluye, solamente lo elegible, como se ha explicado anteriormente. Excelente, excelente. Muchas gracias. O sea que, pero ¿cuáles son entonces estos costos de nómina que están excluidos entonces? Vamos a ver el próximo slide. Pues mire, usted no puede incluir la compensación pagada a no residentes o a non-US residents. Cualquier persona, individuo que sea empleado, que usted le pague con arreglo a un contrato, no como contratista independiente, pero como empleado que no resida en el territorio norteamericano, no puede ser incluido como parte de la ecuación. De igual manera, muchos negocios tienen, porque nos han preguntado en innumerables ocasiones, y muchas compañías incorrectamente solicitaron el préstamo basado en estos números de contratistas independientes. Con eso, porque si bien es cierto que le pudieron haber dado el préstamo a lo mejor incorrectamente, eso no significa que ahora, cuando usted se meta la evidencia y vea que no son empleados, potencialmente usted esté expuesto a unas cantidades que no sean perdonables. O sea que eso es importante señalarlo, que los contratistas independientes, aquellas personas que les pagamos por hora, por tareas específicas, que no son empleados de la empresa, no está incluido. Aquellas, para efectos de costos de nómina, aquellos excesos por encima de 100,000 no son considerados. No es que esa totalidad no se computa, no. El exceso de 100,000 computa hasta 100,000, pero el exceso de 100,000 está excluido para efectos de la determinación de elegibilidad del préstamo. Y finalmente, pero no menos importante, como lo había señalado anteriormente, esos impuestos federales que fueron retenidos durante el periodo de cobertura tampoco pueden ser reclamados como gastos elegibles. De nuevo, todo lo estatal y local es elegible, lo federal no es elegible. Entonces, pero ¿cuáles son los usos permitidos para aquellos gastos que no son relacionados a la nómina? Porque hemos tenido muchísimas preguntas sobre esto. Y la lista es bien específica y quiero ser bastante claro aquí. Estos son los usos permitidos no relacionados a la nómina, que ahora aumentó ese límite de 25 hasta 40%. O sea que usted tiene ahora mayor flexibilidad de incluir no necesariamente más gastos, pero una cuantía mayor de gastos que originalmente no iba a poder acumular, aunque hubieran sido elegibles. Y esto incluye pagos de intereses de préstamos de negocio hipotecario. Eso es en propiedad mueble o inmueble también, que existían, y esto es fundamental, contratos, préstamos u obligaciones que existían al 15 de febrero del 2020. ¿Ok? Es importante que hacer específico en que lo que incluye es el pago de intereses del préstamo. No incluye el pago del principal. O sea que, y eso usted lo podrá ver en una forma que le envíe el banco de los intereses hipotecarios o está disponible como parte de sus obligaciones reglamentarias federales. Tienen que hacerle un disclosure mensualmente o por lo menos una vez al año
de qué partida de su pago total va a intereses y qué partida va a principal. O sea que sabemos ya que lo único que podemos deducir o que es elegible como reclamarlo como un costo no relacionado a nómina o lo que se conoce como un non-payroll cost son esos pagos de intereses. Y nos preguntan a cada rato, ¿y los pagos de renta sobre propiedad mueble e inmueble? ¿Qué significa? Bueno, pues significa renta, un lease que usted tiene en un edificio o un local comercial particular, pues ese pago de esa renta, de ese alquiler, es un costo elegible. También incluye propiedad mueble. ¿Y qué significa eso? Muchos de ustedes que están aquí presumiblemente trabajan con pequeñas y medianas empresas y tienen un lease sobre la fotocopiadora, presumiblemente. Pues ese lease sobre la fotocopiadora, usted puede reclamarlo como un gasto no relacionado a nómina que no supere siempre el 40%. Ahora bien, los gastos de mantenimiento, si usted se excedió en las copias, etcétera, esos gastos no puede reclamarlos, pero sí el lease del equipo. Si usted tiene varios múltiples servidores, tiene múltiples cosas, múltiples equipos en su oficina, de los que paga un lease o tiene una renta, pues eso también los puede reclamar. Cuando decimos que el prepago está permitido porque presumiblemente antes ustedes recordarán que ese periodo de 8 semanas del periodo de cobertura, como vamos a discutir en los próximos slides, se extendió de 8 a 24 semanas, que no es otra cosa que antes teníamos 8 semanas para gastar el dinero, ahora tenemos 24 semanas. O sea que eso lo que permitía es acumular como gastos elegibles aquellos que fueron gastados o incurridos. Y eso siempre va a aplicar porque presumiblemente van a haber muchas personas que su periodo de cobertura empezó antes de que se aprobara la ley, pero usted todavía quiere acogerse a ese periodo de 24 semanas y pues pudiera prepagar aquellas obligaciones que vencen justo después de que termine su periodo de cobertura. Eso no significa que usted va a poder, para alcanzar ese 40%, voy a prepagar un año de la fotocopiadora, o que voy a prepagar un año de renta, o que voy a prepagar 5 o 6 meses. No, eso es lo que estamos diciendo. Sino que puede prepagar, si por ejemplo su periodo de cobertura terminó ahora con la ley nueva, diciembre 1, poder decir una cantidad, pero el pago de ese mes que culminó no entraba en vigor hasta 15 días más tarde, pues ese pago lo puedes realizar dentro de ese periodo, antes dentro de su periodo de cobertura, aunque no estaba líquido, vencido, exigible, pero ya había sido incurrido. Y la ley aclaró, el SBA y el Tesoro aclaró el alcance de la ley. Originalmente antes se entendía que solo podíamos reclamar aquellos gastos que habían sido incurridos, ¿ok? Gastados. Y ahora también dice gastados o incurridos. Antes era gastados e incurridos, ahora es gastados o incurridos, ¿ok? Y entonces además puede incluir el pago de utilidades del negocio como energía eléctrica, agua, teléfono, acceso a internet, gas y transportación. Es importante señalarles aquí que todos estos contratos, incluyendo de las utilidades, todos los que están contenidos aquí, tenían que estar vigentes en o antes del 15 de febrero. Es importante señalar esto porque hemos visto ya el gobierno federal se ha movido a acusar varias personas en múltiples estados, entre ellos en Georgia, en Texas, en Rhode Island y en Massachusetts, donde personas pues lograron obtener este préstamo y ya pensaban que esto era literalmente dinero gratis y acabaron comprándose prendas, carros, les regalaron brazaletes a su esposa, etcétera, etcétera. O sea que tengan cuidado y yo creo que a lo mejor es una buena práctica segregar estos fondos, que usted abra una cuenta independiente y que contra esa cantidad vaya restando los gastos de nómina y los gastos operacionales o no relacionados a la nómina. Eso no es obligatorio, pero creo que es una buena práctica, sí, es un buen consejo que le podemos dar. O puede sencillamente, o llevar, evidentemente sí debe llevar
desde el punto de vista de contabilidad interna, un ledger independiente de los gastos que se le van imputando a esa cantidad. O sea que, ¿cuánto se puede perdonar? Pues mira, se puede perdonar total o parcialmente. Y el monto real del perdón dependerá principalmente del uso que le dé a usted. Deberá dinero si usted, si al concluir el proceso, usted utiliza esto para otras cosas que no sean nómina elegible o gastos que no sean elegibles o en exceso del 40%. O sea que si usted no mantiene, también disminuirá ese por ciento de condonación si usted disminuye su empleomanía o a esas personas que trabajan con usted, reduce su jornada. ¿Ok? Y evidentemente si disminuye esos niveles de nómina, entiéndase, si aquellos empleados estaban ganando una determinada cantidad y se les reduce su salario en exceso de 25%, esa reducción tendrá un impacto directo en la cantidad que se le perdone. O sea que esa cantidad, ese exceso, se le va a restar de su cantidad a ser condonada, y sobre eso vamos a hablar más adelante, una vez vayamos sobre la solicitud, sobre ese particular. Ahora bien, lo bueno es que la nueva ley que enmienda el CARES Act le da un gran respiro a los empresarios. Y en esencia es que les permite hasta el 31 de diciembre del 2020 para hacer varias cosas, para restablecer aquellos niveles de empleo óptimos que tenía previo a la pandemia y el salario a tiempo completo o el salario que tenían esas personas en un momento determinado antes del desembolso. O sea que cualquier cambio que realizó la empresa entre el 15 de febrero y el 26 de abril, usted lo puede curar, usted lo puede subsanar en o antes del 31 de diciembre. O sea que si el día de Navidad, su regalo de Navidad a su empleado es que va a recontratar a todo el mundo y que va a optimizar, a renivelar esos niveles de nómina, de pago, de salario, pues eso es una de las excepciones que le permiten a usted no sufrir que le afecten su condonación. Aquí es importante hablar sobre qué es el periodo de cobertura. El periodo de cobertura no es otra cosa que ese periodo ahora, antes era de 8 semanas, ustedes recordarán. Ahora ese periodo con la ley nueva se extendió a 24 semanas. Y no es otra cosa que es ese periodo de 24 semanas que usted tiene para incurrir o erogar, ¿entiendes?, o gastar los fondos que usted recibió. Y aquellos que hayan establecido ya una estrategia financiera para gastar y erogar, porque ya han recontratado, ya tienen su plantilla trabajando y tenían ya los planes y estaban ya claros en que podían cumplir con los parámetros de las 8 semanas perfectamente. Como cuestión de hecho, mi sugerencia es que continúen con esos trámites para que entonces logren su condonación mucho más rápido que la vorágine que se va a acercar cuando todo el mundo empiece a radicar a la misma vez o concurrentemente. O sea que si usted empezó ya con las 8 semanas, pues finalícelo. Claro, si usted entiende que ya al cabo de ya está en la sexta, séptima semana, y usted ve que todavía no va a alcanzar esos números del 60 o el 40, pues puede ser un buen momento para reexaminar su estrategia y entonces acogerse a la nueva oferta de la nueva ley y extender ese periodo de cobertura a 24 semanas. ¿Cómo se computa el periodo de cobertura? El periodo de cobertura comienza el día que usted recibió el préstamo. O sea, que el día que usted recibió del banco, ese dinero ingresó a su cuenta de banco, ese es el día que comienza su periodo de cobertura. ¿Ok? Es decir, aquellas personas para efectos de las 8 semanas, ¿cómo se computaba en aquel momento? Pues eran 56 días desde que recibí el préstamo. O sea que si yo lo recibí el día 20 de abril, por ejemplo, pues su periodo de cobertura era del 20 de abril a domingo 14 de junio. Pues ahora usted tiene que tomar la misma fecha, si va a extenderlo a 20 semanas,
y le suma esas 24 semanas y ese es el día. Mi sugerencia es que lo marque en varios lugares de su calendario para que no se le olvide hasta cuándo es que usted tiene para gastar ese dinero y de la manera ordenada que lo haga. O un periodo alterno para aquellos que pagan de forma bisemanal o semanal, que comienza el primer día del próximo ciclo. Ahora, esto posiblemente va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque posiblemente aquellos que soliciten presumiblemente a la fecha límite del 30 va a estar bastante apretado y ahora sí hay un cutoff, hay una fecha límite que lo más tarde que el periodo de cobertura no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre del 2020 de este año. Que en esencia, si usted lo divide, son esos 6 meses, ¿verdad? 6 meses de julio, asumiendo que que se le aprueba el préstamo, que ya tiene un número de SBA en o antes del 1 de julio, pues esas 24 semanas más o menos caería ahí al final del año. Por eso es que la fecha hace sentido del 31 de diciembre. Pero muchos de ustedes que ya recibieron el préstamo, su periodo de cobertura no va a terminar el 31 de diciembre. Va a terminar 24 semanas contadas de cuándo? Desde el día que usted recibió el préstamo. O sea que presumiblemente muchos de ustedes acabarán en octubre o en noviembre o posiblemente antes. ¿Ok? O sea que eso es importante que usted lo tenga en consideración. Entonces, ahora empieza la parte un poquitito más densa de cómo es que yo computo lo que se llama estos niveles óptimos de empleo o los full-time equivalences. Y eso no es otra cosa que la porción de su préstamo va a verse reducida si el número promedio de empleados a tiempo completo, o en esencia full-time equivalent o full-time employees, cuando vea FTE piense full-time, empleado full-time. El que es full-time va 1, el 100%, trabaja sus 40 horas o en exceso. Si trabaja más de 40 horas, no es que vale 1.5, 1.3, vale 1. El máximo que un empleado que trabaja 40 horas o más, vale es 1. Y entonces usted, si reduce ese número, cuando lo compara con el periodo de referencia durante su periodo de cobertura, usted tiene un periodo de cobertura de 24 semanas. Y usted va a tener un nivel de empleo, un nivel de empleados. Y eso lo va a comparar con un periodo de referencia. Y el periodo de referencia, usted es el que tiene que escogerlo. Y como usted lo va a escoger, usted va a escoger el que más le beneficie. Porque usted no va a escoger uno de estos dos periodos en los que usted tenga un número mayor de empleados al que tiene durante el periodo cubierto, ¿verdad? O sea que, ¿y cuáles son esos dos periodos de referencia? Desde el 15 de febrero del 2019 hasta el 30 de junio del 2019 o del 1 de enero del 2020 al 29 de febrero del 2020. Es uno de los dos. Usted escoge el que más le beneficie. Por eso es que tiene que hacer unos cómputos basados en el número de empleados y asignarle un valor a la jornada de ese empleado. Entiéndase, a aquellos empleados part-timers le asignamos medio, 0.5. Pues, ¿cuál sería el full-time equivalency de 3 empleados a tiempo parcial? 0.5 por 3, 1.5. Si son 3 empleados a tiempo completo, pues esos son 3. Ese es el equivalency, 3. Si es 3, tenía 3 en el periodo de cobertura, en el periodo de referencia, y tengo 1 en el periodo de cobertura, pues ¿cuál fue la merma? La merma fue una tercera parte, ¿verdad? 33%. Pues esa es la reducción. Ese es el cociente por el cual vamos a multiplicar la reducción de esas horas. Para los empleados por temporada, hay una tercera alternativa. Como no trabajan, presumiblemente a lo mejor no trabajaron durante estos periodos de referencia, pues se nos permite, estos son aquellos empleados que contratamos para un periodo específico, para Navidades, para verano, para una temporada. Y ahí vamos a utilizar cualquier 12 semanas entre el
entre el 1 de mayo del 2019 al 15 de septiembre del 2019, cualquiera 12 semanas. Y entonces la pregunta sería, entonces vamos a volver al cálculo para que ustedes lo puedan ver fácilmente. Se ve complicado, pero yo creo que es más el nombre que nos puede confundir, pero no es tan complicado. En esencia, ¿cómo es que nosotros hacemos esto? Nosotros dividimos el promedio de horas del total de semanas de ese periodo de referencia y lo dividimos entre 40. Y eso nos va a dar el número de personas, ese es el FTE, en esencia. De nuevo, vuelvo. Yo divido el número de horas del total de la semana de ese periodo de referencia y lo divido entre 40. Pero eso lo tengo que hacer por empleado, ¿ok? Esto no es un promedio de todos. ¿Por qué? Porque es importante que sepamos que cada empleado va a tener un valor específico. Hay un empleado que vale 1 porque trabaja 40 horas y ese empleado que trabaja, digamos, 20 horas vale 0.5. O sea que ahí, pues el headcount, ¿cuál va a ser el headcount ahí? 1.5, asumiendo que tengo un empleado a tiempo completo y uno a tiempo parcial. Y realizo el mismo cómputo para el periodo de cobertura. ¿Para qué? Para comparar mi periodo de referencia, que es mi periodo base, con el periodo de cobertura. Para determinar qué. Para determinar si hubo, cuál fue la reducción, si es que la hubo, para efectos de la condonación. ¿Ok? Ahora bien, de nuevo, como les expliqué, para verlo más fácilmente, ¿cómo hago el cómputo para mis empleados full time? Todo empleado que trabaje 40 horas o más, se le asigna el valor de 1. Todo empleado que trabaje menos de 40 horas se hace a prorrata, 30 horas. Usted dirá, pero es que 30 horas es el 75%, licenciado, no es el 80%. Lo que pasa es que las instrucciones de la solicitud que vamos a compartir con ustedes dicta que tiene que redondearse a la décima más cercana. Fíjense que 0.75 lo redondeamos a 0.80. Pero hay un cómputo alterno para hacerlo más fácil, que desde el punto de vista neto es lo mismo, para que usted no se tenga que complicar con esta décima. Cualquier empleado que trabajaba menos de 40 horas le asigno 0.5 y a todos los empleados que trabajaban a tiempo completo le pongo 40. Así no tiene que romperse la cabeza haciendo cómputos empleado por empleado. Ahora bien, si le beneficia por alguna razón, porque el factor necesariamente no es de 0.50, trabajan un poco más, trabajan 0.8, y al compararlo con su periodo de referencia le ayuda, pues entonces le sugiero que hagan el cómputo regular, no el cómputo alterno. El cómputo alterno beneficia enormemente a aquellos comercios que tienen mucho part-timer. En esencia es mucho más fácil asignarle 0.5 a todos ellos y lo compara con los otros part-timers que es 0.5, o sea que se van a cancelar mutuamente. Uno, si tiene 10 part-timers a 0.5 y ahora tiene 5 part-timers, pues sabe que tuvo una reducción del 50% en comparación con su periodo de referencia. ¿Ok? Pero para esto, ahora la ley nos da unas excepciones. Nos habían dado ya unas excepciones, ahora las expanden. Y sobre eso les quería hablar. Ya hemos visto cómo es que se puede reducir esa condonación, ¿verdad? Por la reducción en ese full-time equivalent, porque usted redujo esos empleados, usted redujo su empleomanía o le bajó la jornada, ¿ok? Eso es una manera de que se reduzca su condonación con arreglo a los cómputos que les expliqué previamente, o que hubo una reducción en paga mayor a 25%. Esto solo aplica a aquellos empleados que ganen menos de $100,000. O sea que si usted tiene un empleado que le redujo, que gana menos de 100,000 y le redujo en exceso de 25, ese exceso, esa penalidad por encima de 25%, redundará en una penalidad a su préstamo dólar a dólar, sujeto a ciertas excepciones que les vamos a ilustrar próximamente. ¿Okay?
Pues ya le he dicho cómo es que se reduce la condonación. Pero ¿cuáles son las excepciones? Que esto es lo más importante. Y aquí hay una lista de 5 excepciones. Y las últimas 2 las marcamos en verde a propósito para ilustrarles que estas excepciones fueron incluidas con la nueva ley. ¿Ok? Pero ¿cuáles son las excepciones para que usted no sea penalizado por la reducción en esos full-time equivalents, en esa penalidad, en esa reducción de factor, porque hubo reducción de sus empleados full-time? Varias excepciones. Que usted realizó un esfuerzo de buena fe. ¿Y qué es buena fe? Hay que describirlo, es importante. De buena fe significa que le hizo una oferta por escrito al empleado de regresar a trabajar, que éste la rechazó y que la oferta fue por las mismas condiciones que tenía anteriormente. O sea, que si usted le hace una oferta a un empleado para que trabaje menos horas, por una paga menor, haciendo sustancialmente cosas distintas, con situaciones sustancialmente diferentes, eso no constituye una de las excepciones, ni constituye buena fe, por lo que pudiera entonces no ser considerada como una excepción. Y que el empleado ya sea o la rechazó o no contestó. Y tiene que estar documentado. ¿Por qué? Porque tiene que ser por escrito. ¿Ok? En aquellos casos de que el empleado renunció voluntariamente, y cuando digo voluntariamente, digo que vino absolutamente del empleado, que no se pruebe o que no surja información encontrada después que fue algo que se le intimó, que se le pidió que hiciera, algo que se le sugirió por un tercero, no, que fue una renuncia voluntaria, que vino directa y exclusivamente del empleado. Eso constituye una excepción. Por ejemplo, que el empleado tiene una situación muy particular con un padre, una madre, un familiar, y sencillamente no quiere continuar trabajando, y por eso es una razón válida y renunció a su empleo, y usted, pues esa baja, ese uno, que es una persona que era full time, ese número 1 no me va a afectar. O sea que ese no lo meto en mi ecuación. Ese es como si no existiera. O que el empleado, motu propio, entiéndase, que el empleado solo, sin que se le sugiera, sin que se le invite, sin que se le coerza, solicite una reducción de horas, y claro, y usted la aceptó, pues esa reducción de horas no le afecta tampoco. Y entonces, muy interesantemente, la ley que les hablé al principio incluye 2 nuevas excepciones, que yo creo que son súper importantes. Que usted acredite que usted tiene un impedimento para recontratar a aquellos empleados que tenía al 15 de febrero, que no puedes recontratarlos y que les hizo los acercamientos y que se siente la persona no aparece, no estuvo disponible, o que se le hace imposible encontrar un candidato con las mismas cualificaciones que tenía ese empleado y que usted no puede llenar esa vacante. Y usted tiene para identificar estas personas o para recontratar hasta el 31 de diciembre. Pero si usted desde el día de hoy hasta el 31 de diciembre puede acreditar, puede documentar que se le hizo imposible recontratar a estos empleados, a ese empleado o a uno similarmente cualificado, pues entonces eso no representará, no redundará en una disminución en su condonación. Y finalmente, que usted tiene un impedimento para retomar los niveles de actividad comercial a aquellos niveles que tenía del 15 de febrero de este año, debido a las condiciones impuestas debido a COVID-19. Pero solo de 3 entidades, del Departamento de Salud Federal, de OSHA y de OSHA y del Departamento del Trabajo Federal, del Departamento de Salud Federal. O sea, que esas entidades
son las únicas, y la tercera que se me queda, discúlpenme, el CDC, que si esas tres entidades han impuesto unas condiciones a su negocio que le hacen imposible a usted retomar los niveles de actividad comercial que tenía al 15 de febrero, eso no le afectará y redundará en una disminución de sus empleados. ¿Ok? Por lo tanto, tampoco le va a afectar su nivel de condonación. Entonces, es importante que ustedes sepan, ahora que vamos a hablar propiamente de la solicitud de la forma 3508, que con la ley nueva, nosotros anticipamos que esta forma, que esta solicitud va a cambiar. Y les quería hablar brevemente ahora del resumen del proceso, ¿ok? Para llenar esa solicitud. Ahora, una vez usted termine el periodo de cobertura, ¿ok? Usted tiene 10 meses para completar su solicitud. Si usted decide no completar su solicitud 10 meses después de su último día de cobertura, en esencia, en ese momento, una vez ya el banco evalúe, usted no le sometió ninguna evidencia, el banco le va a comunicar que usted debe el 100% de su préstamo, en ese momento ya usted, los pagos dejan de ser diferidos y usted tiene que comenzar a pagar. En el caso de aquellos que en efecto completen su solicitud dentro de ese término de 10 meses, que es final y firme, tiene 10 meses y la institución financiera le va a dar las plataformas y los documentos de apoyo que van a necesitar para completar esa solicitud. Recuerden que al principio les comenté que en adición a estos 10 meses, entonces SBA, el banco va a tener 60 días para evaluarla junto a la evidencia de apoyo que usted le someta, y el SBA a su vez va a tener 90 días. En esencia, esto nos coloca cercano a 1 año y medio, que usted, 1 año y algunos meses que usted va a estar sin pagar la porción no condonable. ¿Y por qué se estructura de esta manera? Porque es imposible que usted pague por una cantidad que desconoce. Usted tiene que, una vez usted sepa la cantidad que usted tiene que pagar, ahí ya es que comienza a contar el término. Claro, todo esto, ese asterisco está ahí por algo, todavía no han salido las reglas nuevas que van a atender tanto el proceso de solicitud como la propia solicitud, que va a cambiar en algunos aspectos, cambiará el número, hablará del periodo de cobertura, la extensión, etcétera. Las instrucciones serán distintas, pero la médula, los puntos cardinales, los puntos más importantes se van a mantener, y quisimos discutirlos a grandes rasgos para que usted pueda entender cuando llegue esa solicitud, porque usted va a ir al site que le dimos del Tesoro y va a estar pendiente y va a saber ya cuando salga la nueva solicitud, pero estoy seguro que también su institución financiera le va a hacer llegar esa información. O sea que eso culmina mi parte de la parte más técnica, para darle paso ahora al CPA Cristian Vera, que discuta los puntos más importantes de la solicitud de condonación de este préstamo. Yo. Muchísimas gracias al licenciado Eliseo Roque por su excelente y detallada presentación. Continuamos ahora con el CPA Cristian Vera, de la firma Rodríguez, Rivera y Toro. Por favor, Cristian. Muchas gracias, licenciado Fass y licenciado Roque, por la presentación anterior. Básicamente, según hemos escuchado al licenciado Roque explicando toda la reglamentación de este proceso de condonación, queremos hablarle específicamente, a manera resumida, ¿verdad?, de lo que es la forma 3508. Y también le incluimos el link del Interim Final Rule, que es de donde están todas las reglas que se han discutido anteriormente. Como bien explicó el licenciado Roque, esta forma, pues, y este Interim Final Rule van a sufrir cambios, y específicamente podemos mencionar lo de los periodos de cobertura, que de 8 cambiaron a 24 semanas, y de los porcientos que van a ser limitados, ya sea para los non-payroll costs y para los payroll costs. Así que de antemano le adelantamos eso. Sin embargo, queremos discutir con ustedes un poco de esa solicitud 3508 de forma resumida, para ver bien los componentes que la misma tiene.
y que muchos se estarán preguntando, ¿verdad? ¿Cómo se completa y cuáles son los elementos importantes ante la misma? Y a modo de resumen, tiene 11 páginas, ¿verdad? Pero lo más importante de esas 11 páginas, que incluyen instrucciones, certificación de firma, certificación y firma para ver la solicitud completa antes de presentarla a la institución financiera, son las hojas o las páginas que tienen cómputos, ¿verdad? Que queremos discutirle y presentarle a modo de resumen. Es la página 3, básicamente, que es la hoja del cálculo, donde usted va a determinar su cantidad condonable. Es la página 6, que es el anejo A, donde se va a documentar todo cómputo de paga de nómina para considerarlo como un payroll cost elegible. Y la página 9, que básicamente es esa hoja de cómputos que le da toda la información que se va a poblar en el anejo A. A modo ilustrativo, queríamos establecer en el próximo slide cómo, a modo de resumen, recordarle que le puede ocasionar una reducción. Como ya previamente el licenciado Roque le ha explicado, si no utiliza los fondos para la actividad no elegible, no va a poder incluir esa erogación de fondos en la solicitud. Ahora bien, si usted tuvo un Economic Injury Disaster Loan Advance, que muchos de los que están aquí solicitaron el préstamo y como parte del proceso de solicitud podía solicitar un advance que podía llegar hasta $10,000, ¿verdad? O 1,000 por empleado. Sepa usted que ese advance va a reducir su condonación, porque no puede tener doble beneficio. Y como ya se explicó previamente, si tiene una paga mayor, una reducción en paga mayor a $25 es reducción, y si hay reducción del full time equivalent, previamente explicado, 100%, también le va a afectar. Y son los componentes que va a haber dentro de la solicitud que le queremos ilustrar próximamente. Básicamente, esta es la página 3, es la hoja del cálculo. Y la queremos dividir en 2 secciones para discutirla brevemente. La primera parte es la información general que ya usted llenó, ¿verdad? Y que su banco ya tiene. Usted como parte de la solicitud, como bien dijo el licenciado Roque, pueden haber unos tipos de plataformas que la banca vaya a aplicar para que usted pueda completarla, pero esta documentación usted la tiene que tener con usted completada al 100%. La información demográfica, pero quiero resaltar de esta información demográfica 3 pasillos importantes. El número 1 es el PPP Loan Disbursement Date, porque esa fecha, como ya se le explicó previamente, es la que va a determinar su periodo de cobertura, ya sea el periodo de cobertura regular o el periodo de cobertura alterno, que solamente lo pueden tener las personas que tienen paga bisemanal o semanal. Y también le quiero dejar saber que es aquí donde vamos a colocar esa cantidad del advance del EIDL que me va a afectar o me va a reducir mi cuantía de condonación. Y por último, y no menos importante, debo marcar si mi préstamo fue en exceso de 2 millones o no. Si lo marco, sepa usted que va a ser auditado. Si no lo marco, pues entiéndase, hay un potencial que usted no va a ser auditado. Porque siempre es bien, tiene esa decisión de así hacerlo. Ya en el próximo, la segunda parte de esta hoja de cálculo, básicamente lo que queremos resaltar aquí es que la línea 1, que son todos los gastos de nómina elegibles que usted ha incurrido en ese periodo de cobertura, que vienen del anejo A, por lo tanto es allá donde se va a documentar toda la documentación o todas las cuantías, debo decir, pagadas como payroll cost. Y el encasillado del medio es donde le estamos reflejando que en las hojas de cómputos del Schedule A vamos a documentar si hubo reducción mayor a 25% en paga o si hubo reducción de full time equivalent a nivel porcentual. Si se fijan, la línea 2, 3 y 4, donde resume, son todos los non-payroll costs, que ya previamente habíamos dicho que hasta un máximo de 40%, que eso no tiene ninguna hoja de apoyo. Usted lo va a poner allí, siempre y cuando no sobrepase el 40% de lo permitido en su préstamo. Y ya la última parte son sumas y son cómputos
Lo importante que quiero establecer es que la última, la línea 11, es donde dice, usted va a coger lo menor de la 8, la 9 y la 10 de los cómputos previamente realizados. Y a esa parte, que es la menor, le tengo que restar el EIDL Advanced. Por eso entendemos que dos de los cambios que esta forma puede sufrir es marcar si elegí un periodo de 8 o de 24. Y he visto muchas preguntas y la ley no establece si los que ya tienen el préstamo tienen que quedarse con 8. Usted puede, si ya usted tiene un préstamo, la ley dice que usted puede elegir los 24 semanas y no hay ninguna reglamentación al momento que diga que usted tenga que solicitarlo. Se da por hecho. Ya en la próxima slide queremos resaltar, recordar que solo aplica una provisión. Si usted tiene un empleado que tiene, en ese empleado, cuando usted hace el cómputo, tiene una reducción de FTE y también tiene reducción de paga mayor a 25, sepa usted que lo que le va a aplicar es solamente la de la reducción de FTE, no ambas provisiones de descuento. Ya en el próximo slide queremos básicamente mostrarle, a modo de resumen, que este es el Schedule A. Es aquí donde está todo lo que tiene que ver con compensación de payroll. Y le queremos explicar puntos importantes de esta solicitud. Como ve a continuación, la hoja de cómputo del anejo A es lo que hemos venido explicando y lo que queremos resaltar en este momento. Tengo que hacerlo por cada uno de los empleados. Así que esta tabla 1 va a ser todos esos empleados que en el 2019 no habían cobrado mayor a $100,000. Todos mis empleados del periodo de cobertura, lo que yo les he pagado lo voy a listar en esta lista. Ciertamente, ustedes, si necesitan más espacio, tienen que hacer un anejo para poder incluirlo. Pero tiene que incluir, como mínimo, el nombre del empleado, el Employee Identification, es los últimos 4 seguros sociales, la compensación pagada, el porciento basado en los cómputos que se explicaron de FT, y si hubo reducción mayor al 25%, lo pone en la última columna. Si la reducción que hubo en paga es menor al 25%, ahí va 0 para ese empleado. Así que es importante que usted desde ya vaya contactando a su contador, CPA o a su proveedor de paga de nómina privada para que le vaya consiguiendo los datos que usted necesita para el periodo de cobertura y los datos que necesita para el periodo de referencia de los periodos anteriores para hacer las comparativas. Así que esa es la recomendación que le queremos hacer en este momento. Y es aquí donde usted va a computar empleado por empleado, pero la tabla 1 es para los que, repito, en el 2019 ganaron menos de 100,000. Ya en la próxima tabla, o en el próximo slide, le presentamos la relación. Sencillamente, todos esos cómputos y esas sumas van a poblar esa primera tabla del Schedule A o del anejo A. Y básicamente los cómputos van allí en referencia. ¿Okay? Le marcamos en azul abajo a mano izquierda el FTE Reduction Exception. Como explicó el licenciado Roque, si hay una excepción o que ese empleado, por las razones que se explicaban previamente, como por ejemplo, no regresó a trabajar y no aceptó una oferta de empleo, pues usted no tiene paga para él, por eso los campos de Cash Compensation y Reduction están en blanco. Y usted le va a asignar un número 1 de 100% en el FTE Average para esa sección y cualquier otra sección explicada previamente. Y esa es la relación entre la tabla A y el worksheet A. Ya en el próximo slide, lo que queremos resaltar que para los que hayan tenido compensación mayor a 2019, esa es la tabla 2. Y si se fijan, el worksheet de esa tabla 2 no tiene la reducción de 25% más, porque como previamente el licenciado lo que le explico, a las personas que generaban más de $100,000 en el 2019, les puedo reducir su salario por más de 25% y no tiene impacto por esa partida. Sin embargo, si le reduzco jornada o hora, pues sí voy a tener que documentar lo mismo, el nombre, los últimos 4 seguros sociales, la compensación y ese factor de FTE que va a tener cada uno de esos empleados. Ahora bien, si vamos allá al próximo slide, ya vimos la tabla 1 y la tabla 2 del anejo A,
Y ya esta otra parte, lo que establece son esos otros payroll costs que no necesitan un cómputo técnico porque son Employee Health Insurance, Employee Retirement Plans y estos cómputos de State and Local Taxes que fueron pagados, que se van a sumar a la partida de los payroll costs bajo los cómputos anteriores. Ahora bien, esta línea 9 que está enmarcada, la queremos discutir con ustedes para que sepan que todo empleado que es dueño de la empresa va en este encasillado. ¿Ok? Todo empleado dueño de la empresa va en ese encasillado. Y si tiene que añadir más encasillado, ¿verdad? Pues tiene que hacer un manejo aparte. Y va a utilizar la compensación de ese empleado que es dueño de la empresa del 2019. No puede usar la paga de periodo de cobertura o paga corriente. ¿Ok? Si usted es el dueño y si hizo un raise salary en enero, en febrero, y está en vigor en este periodo de cobertura, no. Usted va a utilizar su paga del 2019 si es un dueño, empleado de su propia empresa. Y es aquí donde se va a documentar, en el caso de los contratistas independientes, el cómputo de su anejo de negocio, su ingreso neto, dividido por 52 multiplicado por 8, ¿verdad? Y el cómputo que se hace. Aquí es en esa línea 9 que también los empleados por cuenta propia o los self-employed van a documentar su paga. Y si se fijan ya, la línea 10, pues la suma de todos los componentes que son payroll costs. Y esa es la línea que va a pasar a la hoja de cálculo que les mostramos anteriormente. Ya en la próxima slide, que es la última parte de ese anejo A, es la relación de la disminución o no disminución de el FTE, que como bien se explicó, compara el periodo de cobertura con el periodo de referencia y eso va a dar un término. Como se indica en A13, si usted pudo documentar esas excepciones, que es el Safe Harbor Rule, pues ahí iría uno. Es en el caso de que usted no tuvo reducción de empleado, no tuvo reducción de paga, ahí pondría uno. Sin embargo, eso no significa que no tiene que llenar todos los otros anejos, porque la banca le va a exigir que tenga esa solicitud completada. Ya básicamente esos son los elementos del Schedule A o del anejo A. Y repasando ya en el próximo slide, lo que queremos presentarles es unos datos relevantes que tiene que tener en consideración y que le queremos compartir. Ya habiendo discutido la 3508, queremos dejarles saber, por la parte más importante de la 3508, queremos dejarles saber que toda paga en un periodo de cobertura, usted no puede utilizar esa paga para tomar crédito por el First Response CARES Act o tomar crédito por retención en el crédito del IRS. Así que no puedo utilizar paga con fondos del PPP para también reclamar estos créditos. Sin embargo, la enmienda a la ley sí flexibilizó el poder diferir la porción del Seguro Social que antes estaba limitada y ahora no está limitada. Y esa porción del Seguro Social que usted difiere, y esto es un asunto que usted tiene que analizar porque esto es más cash management para usted, usted puede diferir el 6.2 de su aportación patronal hasta el 31 de diciembre y pagar el 50% en un antes de diciembre 21 y el otro 50% en un antes de diciembre 22. Así que eso es un asunto que usted tiene que analizar para asuntos de cash management y eso ya no está limitado. Eso sí lo puede hacer. Ya habiendo discutido eso, y a modo ya de resumen y concluyendo, le quiero explicar el impacto contributivo que se tiene cuando se otorga una condonación. A nivel federal, está claro, y como normativa contributiva, es la regla, lo que no se considera ingreso, los gastos relacionados no se pueden deducir. A nivel federal, la condonación de un PPP está exenta, no tributa. El IRS ha establecido la regla que entonces los gastos que fueron perdonados no pueden ser deducibles. Y esa es la regla federal. En Puerto Rico es totalmente distinto. Actualmente, si usted tiene una condonación de deuda, ese ingreso no es exento, a menos que usted pueda documentar que su negocio está en insolvencia.
Y para eso hay unas reglas que el Departamento de Hacienda tiene y que debe cumplir con una serie de requisitos. Así que a modo de resumen, y a la fecha en que hoy estamos dando este webinar, porque hay un proyecto de ley que lo puede cambiar, que voy a discutir con ustedes ahora, si usted tiene una condonación, es tributable, salvo usted esté insolvente. Y evidencie eso. Este es el proyecto de ley que está ante la consideración de la firma de la gobernadora. El 3 de junio se le presentó ya para la firma, y es el PDLAC 2468. ¿Y qué de ese proyecto trae importancia a esta conversación? Bueno, que el ingreso condonado sería exento de contribución, tanto para contribución sobre ingresos como para patente municipal. Incluso, contrario a la normativa, le permite deducir los gastos que fueron condonados. Y si eso resultase en una pérdida operacional en este año, usted podría, sujeto a unos límites, ir hacia atrás 2 años e impactar esas planillas con las pérdidas que tiene corriente. Incluso puede darle que su planilla de años anteriores, si toma esta medida o esta porción de carryback, le diera un reintegro. También sujeto al límite los puede obtener. Y también importante, último y no menos importante, en el año corriente eliminaría lo que es la alternativa mínima para corporaciones y lo que es la contribución básica alterna para los individuos o contratistas independientes. Así que estamos a la espera de que si se firma este proyecto, pues tiene un impacto importante. Así que estén muy pendientes a nuestras redes y para poder informarles cuando sea aprobada este proyecto de ley. Así que yo, y concluyo mi parte, habiendo explicado la 3508 a su grandes rango, dejándole saber que eso va a cambiar, dejándole saber que el Internet Final Rule todavía no ha salido final y que hay unas cosas que pueden también ahí entrar en consideración, y estos asuntos contributivos que queremos discutir con ustedes como parte de la conversación. Así que los dejo ahora con el licenciado Fass para la sesión de preguntas y respuestas, y gracias a todos. Muchísimas gracias al CPA Cristian Vera por su excelente presentación. Continuamos ahora con la sesión de preguntas y respuestas, a pesar de que tenemos el tiempo bastante limitado. Te estamos viendo, te vemos bien. Muy bien. Agradecemos mucho a los distinguidos participantes. Hemos recibido muchísimas preguntas. La primera pregunta que le comparto a los distinguidos participantes es la siguiente. Si me he acogido a la ley anterior, ¿cuáles son los cambios, dentro de estos cambios más recientes, cómo puedo transferirme a los beneficios de la nueva ley? Sí. No hay tal cosa como una transferencia, ¿verdad? La ley, por su propia aplicación, extendió el periodo de cobertura de 8 semanas a 24 semanas. Claro, como les señalaba anteriormente, aquellas compañías que ya hayan como parte de su proceso de planificación financiera, han reclutado a los empleados, ya los tienen, si están ya a punto de culminar esa 8ª semana, pues posiblemente les convenga. ¿Por qué? Porque me preguntaban uno de los participantes, y he tratado de contestar algunas de las preguntas, he contestado sobre 30 preguntas online. Hay muchas que son preguntas específicas y habría que analizar cada caso a caso. Pero muchos me dicen, pero es que ahora, licenciado, me he dado cuenta que tengo que dejar ir a algunos empleados. Bueno, si los deja ir ahora, va a tener un tema. Va a tener un tema potencialmente en la condonación. Mi sugerencia es que si está ya a punto de expirar ese periodo de las 8 semanas, que espere a que acaben las 8 semanas, radique su solicitud de condonación, su periodo de cobertura para propósitos legales ya cerró, y eso te toma las decisiones de reducción de plantilla laboral que tenga que tomar después de que finalice su periodo de cobertura. No la tome antes. De igual manera, si usted dice, bueno, pues entonces voy a extenderlo, entonces quiero beneficiarme y utilizar el periodo de 24 semanas.
¿ok? Pero si ya usted tiene su plantilla estabilizada a 24 semanas y anticipa que puede tener algunos temas de cash flow o puede tener problemas particulares que tenga que hacer una reorganización, lo que fuera. Entonces, esas personas, que sepa usted que si usted pasa ya esas 8 semanas y ya está en esa ruta hacia las 24, lo mismo le va a pasar. Si después pasó de la 8ª semana, usted en la semana 15 hace cambios en su empleomanía o en su plantilla laboral, eso va a tener un efecto en el FTE, va a tener un efecto sobre reducción de plantilla laboral y le va a afectar entonces su proceso de condonación. O sea que, para ponérselo en términos bien sencillos, que por salvarse la mano no se quieran cortar el brazo. Muchísimas gracias, licenciado Roque. Tenemos otra pregunta. ¿Hasta cuándo puedo solicitar estos beneficios y hasta cuánto puedo solicitar? Ya. Toda compañía con 500 empleados o menos puede solicitarlo y tiene hasta el 30 de junio de este año para tramitarlo. Y la cuantía total del préstamo es hasta un máximo de $10 millones. Muchas gracias, licenciado Roque. Que sepan que todos aquellos préstamos, sí sé que hay algunos de esos que están presentes en este webinar, aquellos préstamos que superan el nivel de 2 millones van a ser auditados por el SBA. No es que pueden ser, es que ya han anunciado que van a ser auditados para efectos del cumplimiento con las órdenes y la reglamentación del SBA. Muchas gracias, licenciado Roque. Otra pregunta rápidamente. Los gastos relacionados a recogido de basura, pago de seguro de carros y otros gastos ordinarios del negocio, ¿los puedo incluir? La respuesta sencillamente es no, y es una pregunta recurrente. Los gastos no relacionados a nómina que son elegibles son estrictamente lo que les mencioné en la presentación. No piense que estos son los gastos, cuando usted piense en gastos, no piense que estos son gastos operacionales. Son gastos no relacionados a la nómina elegibles. No significa que esos gastos, no significa que, como les explicaba el CPA, que todos los gastos que usted reclamó en su planilla son gastos elegibles. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Recogido de basura, mantenimiento de las oficinas, cualquier otro servicio que no sea estrictamente los que le mencioné, de utilidades, de rentas, de alquileres, leases o pago de intereses de negocio de préstamos hipotecarios comerciales. Eso es lo único que es elegible. Muchas gracias. Rápidamente, otra pregunta de nuestros distinguidos participantes. Nuestra institución financiera desembolsó el préstamo el 29 de abril. ¿Le aplica el nuevo porcentaje del 60% en pago de nómina o sería el 75%? A todo el mundo que ya recibió el préstamo, sus nuevas reglas de juego puede extenderlo hasta 24 semanas y 60-40. Ahora, si usted va a quedar, usted puede siempre utilizar el periodo de cobertura de 8 semanas. Claro, el periodo de cobertura de 8 semanas ahora tiene mayor flexibilidad, tiene 60-40. O sea, que usted puede usarlo, aquellos que ya empezaron, que ya están como nosotros decimos, y si ya usted está committed en una dirección, mi sugerencia es que lo termine, porque va a tener mayor flexibilidad una vez usted acabó su periodo de cobertura de las 8 semanas. Si por razones puramente financieras usted tenía en su mente que usted quería, que ya tenía un plan, por ejemplo, de recontratar a todos los empleados en 2 semanas, pues de nada le vale acogerse a 8 semanas porque a lo mejor no le hace ningún sentido. Le conviene entonces acogerse a la oferta que le hace la ley de extender el periodo de cobertura de 24 semanas. He visto muchas preguntas y la voy a contestar de forma general. No hay un proceso, usted no tiene que llamar al banco, usted no tiene que escribirle un email, usted no necesita un documento adicional para nada.
Usted lo único que cuando reciba la solicitud, cuando ya el SBA la publique en la forma nueva, la solicitud nueva revisada, usted ya le hemos compartido el site. Estoy seguro que su institución financiera le va a compartir no solo la solicitud o la plataforma, así como una lista enumerando los documentos de apoyo en apoyo de su solicitud de condonación. Así las cosas tienen que estar muy pendientes. Le sugería a muchos de los amigos que nos acompañan durante la mañana de hoy que estén pendientes a nuestras redes, HLegal PR o HLegal en LinkedIn y en Facebook, y ahí vamos a estarle ofreciendo información constante sobre los desarrollos de este proceso. Pero de nuevo, no hay un procedimiento que usted tenga que seguir, no hay nada que usted tenga que hacer que no sea hacer su ejercicio, correr sus números, de qué es lo que más le conviene, si seguir corriendo su planificación a 8 semanas y salir del préstamo, salir de eso, o sabe que si lo extiende a las 24 semanas, entonces ya usted se comprometió a mantener los niveles de nómina que usted tiene al día de hoy, asumiendo que ya cumplió casi el 100% de su nómina. Pues entonces, si lo hace y si extiende su periodo más allá de las 8 semanas, se tiene que extender por 24 semanas ese commitment de nómina para que no se afecte su condonación. Y Eliseo y licenciado Faz, es bueno establecerle también a la audiencia que, como bien tú explicaste, lo único que la ley hace una distinción entre antes de la ley y después de la ley es para el término de repago de la porción que no es condonable. Que esas personas que obtienen el préstamo luego del 5 de junio, pues esas personas tienen 5 años para repago versus los anteriores 2 años. Lo demás, como bien tú has explicado, no hay una distinción entre separar nada antes o después de la ley. Además, como bien tú explicaste, las 24 están para todo el mundo y las otras disposiciones también de excepción. Lo que sí es nuevo, Joe, y es bueno que es una gran pregunta porque nos permite tal vez reiterar lo que dijimos al principio, que ahora sí permite algo que no se permitía en el pasado, que era diferir la porción patronal del seguro social. Eso originalmente se permitía a aquellos no recipientes del préstamo. Usted tiene eso disponible si usted no era recipiente del préstamo. Pero ahora ese beneficio se le hace disponible también a los que recibieron el préstamo. Antes, durante o después, olvídese la fecha. Todos los que recibieron el préstamo ahora también son elegibles para diferir el pago de la porción que usted tendría que pagar por este año y dividirlo entre dos mitades. Lo que debe de aquí hasta el fin de año, la mitad la puede pagar en o antes de diciembre del año que viene, y la mitad restante de lo que le corresponde a pagar como patrono al cierre de este año, pagarlo en el 2022, el remanente del 50%. Muchísimas gracias. Solamente tenemos tiempo para una pregunta más. Lee como sigue. ¿Cómo se documenta un pago de nómina en caso de un negocio por cuenta propia de servicios profesionales cuyo dueño es el único empleado que no está en una nómina? Cristian, tú atendimos esa pregunta durante la presentación, pero yo creo que es bueno a lo mejor aclararla y además también discutir algunas preguntas que nos han hecho en cuanto a si el dueño de una corporación se puede incluir en la nómina para efectos de la condonación. La respuesta es sí, pero cualificadamente, y quiero que lo expliques, por favor. No, perfecto. En lo que son self-employed, ¿verdad? O cuenta propia, básicamente va a ser su net income, su ganancia. Es la que va a ser determinante de su planilla del 2019. Por eso ya hemos hablado anteriormente que es importante que usted detalle todos sus gastos propiamente para que pueda determinar ese net income, esa ganancia. Y ese es el factor que va a utilizarse para dividir entre los términos, ya sea 8 semanas o 24 semanas. Ahora bien, si usted recibe, además de tener un anejo que trabaja por cuenta propia o servicios prestados, también recibe compensación de paga de salarios, sepa usted que usted tiene que tener el agregado, y en el agregado no se puede pasar de un tope de 100,000 hasta un límite de 15,538, que es lo más que puede tener en condonación. Y es importante establecer y atender ahora quizás algo que pudo haber pasado. Cuando se otorgaron los préstamos, y todos sabemos que hubo una primera ronda y una segunda ronda. Muchas instituciones en la primera ronda pudieron computar erróneamente a las personas que son
que trabajan por cuenta propia, son self-employment, erróneamente ese pago. Quizás le pudieron dar de sus... Importante que digas eso porque hubo varias preguntas sobre ese particular y es importante que seas bien claro porque veo que hay muchos self-employed aquí en el webinar. Estamos todavía en exceso de 400, 500 personas. Es importante que puedas señalar exactamente qué es lo que debieron haber computado y el hecho de que a usted le hayan desembolsado incorrectamente no significa que el banco o el SBA va a mirar para el lado. O sea, porque mucha gente dice, pero es que a mí me calcularon a base bruto, aparte del gross, no de mi, y me dieron el préstamo licenciado a base de ese gross y a base de unos gastos que yo sometí, pero que no necesariamente estaban en el anejo de la planilla. ¿Qué pudiera pasar ahí, Cristian, desde el punto de vista de condonación y contributivo? Pues básicamente su condonación, o sea, básicamente usted es un potencial deudor, ¿verdad? De una porción que no va a ser condonada, porque la regla es clara que el SBA y el banco va a buscar el 2019 en su planilla 2019, el net income, la ganancia neta, que es decir, el gross después de los gastos. Y en base a ese número que se va a determinar la porción a ser condonada. Si usted le prestaron en el gross o como algunas instituciones financieras que solamente deducieron unas partidas de gasto y no el 100% de los gastos para llegar al income, usted potencialmente no va a tener el 100% de condonación, va a tener una porción de préstamo. Y como dice el licenciado Roque, pues no es que porque le prestaron, usted va a tener una condonación a esos fines, no. Aunque le prestaron erróneamente, va entonces a ser un potencial deudor, ¿verdad? Que va a tener que acogerse a uno de los préstamos bajo los términos que... O en ese caso, mi sugerencia es, usted asesórese bien, corra sus números, haga sus números, y usted lo sabe de antemano y potencialmente sabe que tiene un liability, un exposure de préstamo, una cantidad que puede ser nominal. Pues mire, resérvala, no la gaste en gastos no elegibles, pues esa que la va a tener que pagar. Y sencillamente cuando reciba, va a tener que pagarla. Sencillamente aguántela, déjela en escrow, como quien dice, o haga una reserva, ya sea mental o en su cuenta, y cuando le digan la cantidad que usted debe, la prepaga sin penalidad y se acabó la historia. Va a haber la porción condonable, usted ya salió de esa parte, y la porción que no era condonable, o en esencia que no se le perdonó por error en la información que usted sometió inicialmente, por lo que fuere. Pues usted viene, pues mira, mi balance de si soy self-employed, los préstamos, ninguno iba a sobrepasar por definición de $22,000, pues tengo una partida de $3,000, $4,000, pues tan pronto me informe la cantidad deudada, ahí la pago. Y se acabó la historia y no va a acumular intereses esa cantidad. O sea que en esencia fue hasta dinero con el cual usted presumiblemente puede usarlo como float, ¿verdad? Fue un poco de cushion, fue casi un financiamiento interino que no le costó. Muchas gracias. No tenemos tiempo, desafortunadamente no tenemos tiempo para más preguntas. Deseo recordarle a nuestra distinguida audiencia que de necesitar apoyo adicional o tener dudas sobre situaciones específicas relacionadas a su negocio o a su operación comercial, pueden conseguirnos en Edge Legal en nuestro teléfono 787-522-2000, nuestro email info@edgelegal.com. Deseo agradecer nuevamente a nuestros presentadores, al licenciado Eliseo Roques de Edge Legal y al CPA Cristian Vera de la firma Rodríguez, Rivera y Toro por su presentación. Agradecemos también a la Cámara de Comercio del Sur por haberse unido a este esfuerzo y agradecemos a nuestro personal técnico y a todos los que apoyaron en este esfuerzo. Pero más importante, deseamos agradecerlos a todos y cada uno de ustedes, a nuestros distinguidos participantes, por habernos honrado con su registro y su participación. En Edge Legal estamos a sus órdenes. Somos la única firma legal en Puerto Rico ofreciendo servicios completos, con oficinas en San Juan y en Mayagüez. Reconocemos que hemos estado enfrentando como pueblo retos extraordinarios. Atravesamos por un devastador huracán,
Luego recibimos el impacto de una serie de terremotos y ahora, ¿quién lo diría? Estamos pasando por una pandemia global. Todo esto nos impacta como individuos, como empresarios y como sociedad. Todos hemos sentido temor por nuestras familias y por nuestro modo de vida. Es por eso que ahora es tan importante, ahora más que nunca, que nos ocupemos y que todos, nuestros negocios, nuestras empresas, podamos desarrollar un plan efectivo que represente una estrategia de éxito. Nosotros en Edge Legal estamos listos para asistirles y ayudarles en desarrollar ese plan para que sea verdaderamente una estrategia de éxito, porque su éxito es nuestro éxito. Le agradecemos nuevamente por su participación y deseamos que se mantengan saludables, atentos, seguros y sobre todo bien informados. Nos mantenemos a sus órdenes y esperamos que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Buen día. Muchas gracias a todos. Buen día.